نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En sus escritos y enseñanzas, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, ha manifestado en innumerables ocasiones la necesidad de su advenimiento y la necesidad de que aparezca un reformador en esta era. Ha demostrado que su envío por Dios Altísimo fue exactamente de acuerdo con las necesidades de la época y de acuerdo con la tradición de Dios Altísimo y las profecías del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Así el Mesías prometido alayhi salatu wassalam afirma: deseo afirmar, para completar el argumento, que Dios Altísimo, habiendo encontrado esta época llena de oscuridad y hundida profundamente en la negligencia, la negación y el paganismo, y habiendo observado la disminución de la fe, la veracidad, la sinceridad y la rectitud, me ha enviado para que Él pueda una vez más restablecer en el mundo las verdades intelectuales, físicas, morales y espirituales, y para salvaguardar el Islam contra los ataques de aquellos que pretenden dañar este jardín divino bajo la apariencia de la filosofía, el naturalismo, la innovación, el politeísmo y el ateísmo. Oh buscadores de la verdad, contemplad y observad. ¿No es este el mismo momento en que pidió ayuda del cielo para el Islam? ¿Aún no se han hecho evidentes para vosotros todas las atrocidades que sufrieron en el Islam en el siglo anterior, el siglo XIII, y las heridas intolerables que tuvimos que sufrir debido a la propagación del extravío? ¿Aún no os habéis enterado de todas las calamidades que han afectado al Islam? ¿No os han dicho aún cuántas personas abandonaron el Islam y se unieron al cristianismo, se volvieron ateos y naturalistas? ¿En qué medida el politeísmo y las innovaciones han reemplazado la unidad de Dios y sus tradiciones? ¿Y en qué medidas se han escrito y publicado libros contra el Islam alrededor del mundo? Por lo tanto, completad y decid: ¿no era necesario ahora que alguien fuera enviado por Dios Altísimo en este siglo que defendiera contra estos embates externos? Si fuera necesario, entonces no rechaces un favor divino a sabiendas y no te alejes de la persona cuyo advenimiento estuvo de acuerdo con las necesidades de este siglo y a la cabeza del mismo, y que había sido predicho por el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam desde el principio. Luego, en relación con los méritos de medir la veracidad del advenimiento de un individuo, el Mesías prometido alayhi salatu wassalam afirma: para creer que un individuo es veraz, no es necesario que su advenimiento esté claramente mencionado en las escrituras divinas. Si esta condición es esencial, entonces no se puede probar la profecía de ningún profeta. La verdad es que cuando alguien afirma ser profeta,
Primero se toma en consideración la necesidad del momento. Luego también se considera si ha venido en el tiempo predicho por otros profetas o no. A continuación también se analizó si Dios lo había apoyado o no. Luego también hay que ver si las acusaciones planteadas por los enemigos han sido respondidas plena y adecuadamente o no. Cuando se cumplan todos estos criterios, se creerá en el individuo si el individuo es verdadero, de lo contrario no. Ahora es evidente que, sin duda, ha llegado la hora de la necesidad de un reformador celestial que elimine la división dentro del Islam, lo proteja de ataques externos y restablezca la espiritualidad perdida en el mundo. Un reformador que negará las raíces de la fe después de conceder a las personas una vez más la convicción, liberándolas así del vicio y del pecado, y llevándolas de vuelta a la piedad y a la virtud. Por lo tanto, mi advenimiento está tan manifiestamente de acuerdo con esta necesidad del momento que no creo que nadie, excepto un individuo con severos prejuicios, pueda negarlo. La segunda condición es decir, considerar si apareció en el tiempo predicho por otros profetas o no. También se ha cumplido con mi advenimiento, porque los profetas habían predicho que el Mesías prometido del Islam aparecería al final del sexto milenio. Por lo tanto, de acuerdo con el calendario lunar, el sexto milenio, que se encuentra desde el tiempo de Hazrat Adam, hace tiempo que llegó a su fin, y de acuerdo con el calendario solar está por llegar a su fin. Eso también ha llegado a su fin ahora. Además de esto, nuestro santo profeta Sallam dijo que aparecería un reformador frente a cada siglo para revivir la religión. Ya han pasado 21 años de este siglo, cuando el Mesías prometido Sallam dijo esto, y el 22 está llegando a su fin. ¿No es esto una señal de que ha aparecido este reformador? Es independiente de si otros aceptan esto o no, y de si nuestros oponentes aceptan la veracidad del Mesías prometido. Sin embargo, ellos mismos están gritando y se dice en todas partes que en el Islam se necesita al Mahdi y al reformador, que estabilizarán el barco del Islam. El prometido que vendría ya llegó de acuerdo con las profecías y la necesidad del tiempo, pero no están preparados para aceptarlo. Asimismo, el Mesías prometido del Islam no se limitó a hacer su afirmación, sino que también presentó innumerables señales para respaldar su veracidad. No es posible mencionarlos a todos aquí, pero en un lugar afirmó: una señal magnífica es que hoy, hace 23 años, se escribió Brahine Ahmadiyya, la revelación de que la gente intentaría destruir este movimiento y desplegaría todo tipo de complots y planes. Sin embargo, haré que este movimiento crezca y lo perfeccione y se convierta en un ejército. Su supremacía durará hasta el día del juicio, y haré que tu nombre sea famoso en todos los rincones de la tierra. La gente vendrá en masa de todas direcciones y el apoyo financiero vendrá de todas partes. Ampliad vuestras moradas, porque esta preparación se hace en el cielo. Afirma: observad en qué época se hizo esta profecía y cómo se ha cumplido hoy. Estas son las señales de Dios de las que son testigos los que tienen vista, pero según los ciegos, ninguna señal ha sido manifestada hasta ahora. Incluso hoy, el progreso de la comunidad, el ingreso de cientos de miles a la comunidad y el aumento de sus niveles de sacrificios son signos de su veracidad. No hay un solo país en el mundo hoy donde su mensaje del Mesías prometido del Islam no haya llegado, a donde almas de naturaleza piadosa no se hayan sentido atraídas hacia el Islam y lo hayan aceptado. De hecho, hay incidentes de este tipo en ciertos lugares donde Dios Altísimo ha guiado a la gente y ésta ha entrado en el redil de la comunidad. A pesar de la oposición de nuestros enemigos,
Dios Altísimo ha fortalecido la fe de los miembros de la comunidad y continúa haciéndolo. Por lo tanto, el apoyo de Dios Altísimo del que somos testigos incluso hoy es el medio para fortalecer la fe de los Ahmadis. Ahora deseo presentar algunos de estos incidentes. Babayu Islam Baik Sahib es un ruso de Kirguistán. Él dice: soy de Kashgar Khishtak, Kirguistán, y la razón por la que escribo esta carta es que me uniré al verdadero Islam, es decir, a la comunidad, después de jurar lealtad al Imam Mahdi. La razón por la que entro al redil de la Ahmadiyyat es que el Imam Mahdi ha presentado las excelencias del Islam de la manera más maravillosa. Me convencí de que solo el Imam Mahdi puede presentar las bellezas del Islam de esta manera. Luego escribe: orad para que Dios Altísimo me haga una persona justa y me permita actuar según las 10 condiciones del Bayat, juramento de lealtad. Este fue el relato de una persona sentada en un lugar lejano. Esto no ocurre solo en un lugar, sino que ocurre en todos los países. En la provincia de Maniema, en el Congo, hay un lugar llamado Rodika. Un amigo cristiano llamado Feroz Magic recibió un folleto de la comunidad en el que se menciona el advenimiento del Mesías prometido del Islam y la bendición del sistema del califato. Después de leer esto, tuvo una transformación completa. Comenzó a decir: este es el Islam que estaba buscando. Después de jurar lealtad, entró en el redil del Ahmadiyyat. De manera similar, hay otro amigo llamado Hussein Sahib que leyó un folleto de la comunidad y entró en el Ahmadiyyat. De hecho, incluso continuó predicando, y hasta el momento en que se recibió el informe, 5 personas habían entrado al redil de la Ahmadiyyat debido a su predicación. Por lo tanto, así es como la gente no solo se une, sino que también predica. Este es un momento para reflexionar para aquellos que ya son Ahmadis, que también deben prestar atención a la divulgación. Está la región de Shinyanga en Tanzania, donde está el capítulo local de la comunidad en Mbangalanga. Después del establecimiento de la comunidad allí, los Ahmadis solían orar bajo la sombra de los árboles. Durante este tiempo, una persona llamada Muhammad Farfungunga comenzó a oponerse vehemente a la comunidad y junto con algunas personas comenzó a anunciar: estos Ahmadis no son musulmanes y nosotros, los musulmanes, construiremos rápidamente una mezquita en esta zona. Esta persona incluso recibió la garantía de una mujer prominente de que ella proporcionaría los fondos para la mezquita. Por otro lado, hubo un Ahmadi sincero llamado Ramadan Sahib que donó su terreno para la construcción de la mezquita. Por lo tanto, esta persona hizo todo lo posible para que este terreno fuera a manos de un no Ahmadi. Pero este Ahmadi se mantuvo firme desde el comienzo de la construcción de la mezquita de la comunidad hasta su finalización. Durante este tiempo, la predicación de la comunidad llegó hasta la casa de aquel opositor. Mientras causaba oposición, el mensaje de la Ahmadiyyat había llegado a su casa, y Dios Altísimo permitió que su esposa e hijos aceptaran el Ahmadiyyat, dejándolo solo en su oposición. Si esta persona, y hay muchas personas como él, tuvieran algo de compasión, habría visto que esto era suficiente como señal de que, a pesar de su oposición, Dios Altísimo infundió en los corazones de su esposa y de sus hijos el fervor por el verdadero Islam, y que no podía ejercer ninguna influencia sobre ellos. Ningún ser humano tiene el poder de lograr esta fe y transformación, nunca. Esto solo puede suceder gracias a la gracia especial de Dios Altísimo. Luego hay otro ejemplo de fortalecimiento de la fe y el apoyo de Dios Altísimo.
Ahora, en una completamente diferente del mundo, en Argentina, que está en el sur de América, a veces hay de África, otras de un ex estado soviético y ahora de América, una mujer llamada Marila Saiba aceptó el Islam, pero permaneció alejada del Islam debido al comportamiento de los musulmanes. Ella no era Ahmadi, pero había aceptado el Islam. Cuando conoció la comunidad Ahmadía, vino a la casa de la misión y se unió a las clases de árabe e islam. Después de unos meses juró lealtad y entró en el redil de la comunidad. Ella afirma: me sentí en paz después de tomar el bayat porque vi una correlación entre las enseñanzas de la comunidad y sus acciones y sentí una verdadera atmósfera de camaradería. A todos se les da la oportunidad de servir, incluso si son nuevos, y no hay ningún tipo de discriminación o división. Su hija, que no es musulmana, estudia en un centro islámico sunita, que funciona como escuela secundaria. Los árabes gastan dinero en esto y ella estaba estudiando allí cuando la administración de la escuela descubrió que su madre se había unido a la comunidad. Comenzaron a presionarla y a difundir propaganda contra la comunidad. Cuando la escuela se enteró de que su hija, como parte de un proyecto escolar, preparó piezas especiales de decoración para la casa de la misión por su propia voluntad, la administración de la escuela se decepcionó mucho y le dijo que si apoyas a la comunidad enfrentará dificultades en la escuela. Tú y tu madre debéis separaros de la comunidad. Cuando su madre se enteró, inmediatamente y sin dudarlo transfirió a su hija de la escuela islámica y dijo: ahora mi hija y yo estamos en paz y nadie nos molestará por nuestra religión. Acepté la comunidad porque descubrí que era la verdad. Así que con alegría y orgullo lo declararé delante de los demás, incluso si no les gusta. Este es el nivel de fe que se lleva dentro de esas personas. Hay un Ahmadi piadoso en la región de Bukhara, en la antigua Rusia, es un Ahmadi piadoso llamado Sunnat Sultanu Sahib. Es de la región de Bukhara en Uzbekistán y trabaja en Rusia. Dijo: soy el único Ahmadi en mi familia y constantemente les presento las enseñanzas del Islam Ahmadiyya a mi esposa y a mis hijos. Estoy ansioso porque mi esposa y mis hijos se conviertan en Ahmadis. Rezo profusamente para que Dios Altísimo los ilumine con la luz del Islam Ahmadiyya. Él dice: vi en un sueño que el Mesías prometido, el Islam, me visitaba en mi sueño y colocando su cabeza sobre mi corazón recitaba continuamente Surah al-Ikhlas, por lo que mi corazón recibió mucho consuelo. De la misma manera, vi en un sueño que estaba con mi esposa y mi hijo en el cielo y allí vi al profeta Moisés y al profeta Jesús. El consuelo que recibí de este sueño es que el cielo se refiere al Islam Ahmadiyya, cuyas enseñanzas son celestiales, y Dios Altísimo también traerá a mi esposa y a mi hijo a este cielo con su gracia. Solo habían pasado unos días desde el sueño de que Dios Altísimo abrió el corazón de mi hijo Diyar Beg Sunnat, de 19 años, hacia el Islam Ahmadiyya y prestó juramento de lealtad. Fue un día de inmensa felicidad para mí. Me resulta imposible expresarlo con palabras. Que Dios Altísimo abra el corazón de mi esposa de la misma manera y la traiga al redil del Islam Ahmadiyya. Esta es la pasión y el celo de estas personas. Hay una nueva conversa en el Reino Unido. Soy de origen musulmán, de mi familia suní estricta. Dice: solo nos dijeron que el Islam suní es el verdadero Islam. Cuenta: un día oí el adán de la llamada a la oración en la mezquita Nasir, cerca de mi universidad de Gillingham. Cuando volví a casa le conté muy contenta a mi padre que había una mezquita preciosa cerca de nuestra universidad. Al oír esto, mi padre investigó un poco y averiguó que se trataba de la mezquita de los Ahmadis. Me prohibió terminantemente ir diciendo: esta es la mezquita de los Qadianis y ellos no creen en la finalidad de la profecía.
Se trata de acusaciones falsas. Han creado su propio profeta, etc. Así que aléjate de esta mezquita. Dice, al principio me adherí a lo que decía, pero mi corazón no lo aceptó. Sentía que debía investigar más sobre los Ahmadis, pero por otro lado mi familia temía que me descubrieran y se enfadaran. También conocí a algunos Ahmadis en la universidad. Seguí manteniendo con ellos conversaciones en profundidad sobre el Islam Ahmadiyyat. Al principio solo intentaba demostrarles que el Islam suní es verdadero Islam, pero debido a este tipo de conversaciones, mi deseo sobre investigar el Ahmadiyyat fue en aumento. Entonces descubrí el sitio web de la comunidad. Allí encontré muchos vídeos que ver y muchos contenidos que leer. Tenía algunas preguntas sobre el Islam pero para las que no encontraba respuestas satisfactorias, pero cuando investigué la literatura de la comunidad empecé a encontrar respuestas a la pregunta que me hacía. Ahora los jóvenes Ahmadis también deben observar que si intentan buscar el conocimiento de la manera correcta, en lugar de dejarse influir por otros, encontrarán sus respuestas. Por lo tanto, los jóvenes se dejan influir, dice. Entonces comencé a orar para que Dios Altísimo mostrara una señal. Se trata de un método muy magnífico para recibir orientación y encontrar el camino correcto. Aunque sean antiguos Ahmadis o nuevos, debemos rezar a Dios Altísimo para que nuestra fe se vuelva firme y para que Él nos muestre una señal y siga otorgando guía. Sin embargo, afirma, durante este tiempo vi muchos sueños. En un sueño vi que estaba en la orilla de un río y en la otra orilla, Hazrat Khalifatul Masih IV entraba en una sala. Quizá quería cruzar el río y llegar a la otra orilla, pero el caudal del río es rápido. Ante esto, Hazrat Khalifatul Masih IV dijo, Dios no deja solo a su siervo. Justo cuando dice esto, el río desaparece y llego a la otra orilla. De la misma manera, ella también me vio en un sueño y me vio en tal estado que quedó muy impactada. Dice, vi a mi abuela paterna en otro sueño, me dijo, cuando vayas a Islamabad, acuérdate también de mí. Dice, todos estos sueños eran una clara señal para mí. Por ello tomé el bayat, el pacto de iniciación. Ahora bien, esto figurado de agarrar el dedo y llevar a alguien hacia el Ahmadiyyat y crear convicción de que la fe en el corazón. Si esto no es una señal de apoyo de Dios Altísimo, entonces ¿qué es? Ahora mirad de nuevo dentro de una aldea en un país africano, como Dios Altísimo concedió a este hombre convicción en su fe después de permitirle aceptar el Islam Ahmadiyyat. En la región de Dori, en Burkina Faso, un Khuddam Ahmadi llamado Jabir Sahib de la sección local de Taka trabajaba en el campo. Unos terroristas lo apresaron y le dijeron, igual que ayer matamos a los Ahmadis en Mahdiabad, también te mataremos a ti. Entonces cogieron el móvil y lo comprobaron y encontraron discursos de los misioneros de la comunidad. Después de escuchar estos discursos, dijeron, estamos buscando a todos estos hombres porque predican el Ahmadiyyat en la radio. Además preguntaron al Ahmadi Khuddam Hadim por su padre y le dijeron, mañana iremos a tu pueblo. Así que cuando se enteró, volvió a casa y cogió a su padre y a sus familiares y se fue a Mohammadabad, donde la sección local de Dori es bastante numerosa. Dejando atrás su casa y todas sus pertenencias, al día siguiente los terroristas llegaron al pueblo y, tras obligar a un aldeano a indicarles la casa, se dirigieron allí. Registraron toda la casa y arrojaron todas sus cosas fuera de la casa y seguían diciendo, a quien sea Ahmadi, aquí lo mataremos. Sin embargo, la familia ya se había marchado de allí y en este momento viven en Mohammadabad bajo el cuidado de la administración de la comunidad. Al sacrificar sus vidas, los mártires de Burkina Faso no debilitaron la fe de los Ahmadis de allí. De hecho, su fe aumenta día a día. Esos pobres han dejado los pocos medios y provisiones que tenían, han dejado sus casas e incluso los medios de vida de los que dependían, pero no han dejado su fe. Solo han pasado unos pocos años desde que aceptaron el Ahmadiyyat y sin embargo están ascendiendo en su fe. No hay otro ser aparte de Dios Altísimo que refuerce a su fe de esta manera.
Al sacrificar sus vidas, los mártires de Burkina Faso no debilitaron la fe de los Ahmadis de allí. De hecho, su fe aumenta día a día. Esos pobres han dejado los pocos medios y provisiones que tenían, han dejado sus casas o incluso los medios de vida de los que dependían, pero no han dejado su fe. Solo han pasado unos pocos años desde que aceptaron el Ahmadiyyat y sin embargo están ascendiendo en su fe. No hay otro ser aparte de Dios Altísimo que refuerce su fe de esta manera. Por un lado, vemos que a pesar de la oposición al Ahmadiyyat, la fe de la gente se está fortaleciendo y por otro vemos muchos ejemplos de ellos, de cómo Dios Altísimo está inspirando los corazones de la gente para que acepten al Mesías prometido de la Islam. El Mesías prometido de la Islam dijo que este es el momento de buscar la verdad, entonces Dios Altísimo también envía su ayuda. Hay un lugar en África Central llamado Yaloque, el misionero de allí escribe: fuimos allí a predicar a 150 hombres y mujeres, se reunieron para escuchar nuestro mensaje. Pronuncié un discurso sobre los signos del advenimiento del Mesías prometido de la Islam y la gente hizo preguntas después. El imán central allí presente, Samsa Umar, pidió permiso para hablar y comenzó recitando el versículo: la verdad ha llegado y la falsedad se ha desvanecido. La falsedad se desvanece rápidamente. Entonces dijo: nunca hemos oído ni investigado el mensaje de que has traído. Alhamdulillah, porque la verdad ha llegado hoy a nuestro pueblo. El santo profeta Sallallahu dijo que debemos aceptar el Imam Mahdi inmediatamente después de su llegada. Así pues, hoy, junto con mis 40 compañeros, ingreso en la comunidad musulmana Ahmadiyya. Luego dijo que Dios Altísimo nos permita permanecer firmes en esta verdad. Esta es la forma en que la gente ha entrado en la comunidad. Dios Altísimo también está atrayendo a los opositores que entren en el rey de la comunidad. Existen innumerables testimonios al respecto. Hay un lugar llamado Nema, situado en la región de Koulikoro, en Mali. Este año se informó de que antes de celebrar la convención regional, la comunidad de Koulikoro había hecho anuncios en la radio. Como este pueblo está en una zona remota, a veces se oye la radio y otras veces no. Sin embargo, en aquella época se oía la radio. Como resultado, un no Ahmadi llamado Siddiq Yara decidió asistir a la convención. Trajo consigo a un amigo que le disuadía al escuchar las enseñanzas del Islam de Ahmadiyyat. Decía: no escuchéis el mensaje de Ahmadiyyat porque esta gente son incrédulos. No obstante, tras la insistencia de su amigo, ambos acudieron a la convención después de recorrer 80 kilómetros con grandes dificultades. Allí no hay carreteras. Tras pedir indicaciones, llegaron al lugar de la convención 2 días antes de su inicio. El presidente local, Sadr, y miembros de la comunidad los acogieron. Fueron introducidos en el Ahmadiyyat incluso antes de que comenzara la convención. Durante los días de la convención escucharon los discursos y ofrecieron el tahajjud en congregación y fueron testigos del amor mutuo y sinceridad de los miembros de la comunidad. Esto les impactó profundamente. El último día de la convención, cuando fueron llamados a compartir sus experiencias como invitados, expresaron sus sentimientos y también anunciaron su aceptación del Ahmadiyyat. Inmediatamente después, su amigo también quiso compartir sus pensamientos. Dijo: en verdad acompañé a mi amigo para darle una impresión negativa. Sin embargo, por el contrario, yo mismo he aceptado el Ahmadiyyat. De este modo, también entró en el rey del Ahmadiyyat. Congo Brazzaville también es un país africano. Hay un joven que se llama Cyril, que también la FA en la escuela secundaria superior empezó a conocer el cristianismo con el misionero católico del pueblo. Tras adquirir formación misionera, iba a ir a la universidad a través de la iglesia. Después, durante este tiempo, se puso en contacto con nuestro misionero local allí, que dice: empezamos a predicarle. Llegó a la conclusión de que ni él ni su maestro misionero podían refutar los argumentos de la comunidad Ahmadiyya.
Como resultado, en lugar de convertirse en misionero cristiano, juró lealtad y entró en el redil de la comunidad Ahmadiyya. Ahora propaga el Islam Ahmadiyya como predicador. Un misionero hizo planes para predicar en la región senegalesa de Tambacounda. Dice, hace unos años un hombre junto con su mujer y sus hijos aceptaron el Ahmadiyya. Sin embargo, la gente de su pueblo se oponía a ellos. Este año, tras reunirse repetidamente con el jefe y el imam del pueblo, se planteó un programa para propagar el Ahmadiyya. También se invitó a los jefes, imanes y habitantes de los pueblos de los alrededores. Los misioneros pronunciaron discursos sobre el estado actual del mundo y la necesidad del Mesías prometido en esta era, y el advenimiento del Mesías prometido y el papel de la comunidad ahmadiyya en el progreso del Islam. Después hubo tiempo para preguntas y respuestas. Las personas que vinieron de los pueblos cercanos dijeron que habían oído el nombre de Ahmadiyya en su país vecino, Gambia, pero que no conocían nuestras creencias. Hoy, durante esta reunión, después de haber escuchado aclaraciones sobre las creencias de la comunidad, han proclamado entrar en el rey del Ahmadiyya sin hacer preguntas. A continuación, el imam del pueblo se levantó y anunció la veracidad del Ahmadiyya. Junto con esto, el jefe del pueblo también anunció que él y su familia entraban en el rey del Ahmadiyya y dijo que si alguno de los asistentes tenía alguna duda, que hablara, después de lo contrario no habría excusas después. A continuación, todos los asistentes y sus familias anunciaron que entraban en el rey del Ahmadiyya. De este modo, Dios Altísimo atrae a la gente. Uzbekistán es un país de entre los antiguos estados rusos. Hay un nuevo converso llamado Muslim Au Mansur. Él dice, antes seguía las creencias del imam Abu Hanifa. Un día mi amigo me llevó a ver el profesor Ahmadi que aprende árabe. Mientras aprendía árabe seguía preguntando a mi profesor sobre el Islam. Obtuve respuestas tan excelentes que quedé satisfecho. Si buscas respuestas verdaderas que impregnen el corazón, que sean lógicas y veraces, entonces no podrás encontrar estas respuestas en ningún otro lugar que no sea la comunidad Ahmadiyya. El Mesías prometido del Estado Islam nos ha dado estas respuestas y las ha dilucidado. Dice, además, cuando le preguntaba a nuestro maestro cuál era la verdadera fuente de estas respuestas, nos presentó la comunidad Ahmadiyya. Continúa diciendo, mi corazón ya estaba satisfecho, así que juré lealtad y me uní a la comunidad. Orad por mí para que Dios Altísimo me permita permanecer firme en este camino. Dios Altísimo no solo establece la veracidad del Mesías prometido al Estado Islam ante las personas, sino que también manifiesta su ayuda para la institución del Califato Ahmadiyya y solidifica a las personas en sus creencias a través de los sueños. El misionero de la región de Tambacounda, en Senegal, realizó una gira para predicar. Dice, el misionero comenzó a propagar el mensaje y presentó a la comunidad. Una persona, Muhammad Diallo, preguntó, ¿es usted de la comunidad Ahmadiyya? El misionero respondió afirmativamente. Diallo Sahib respondió, hace apenas unos días vi en un sueño que un hombre vino a verme y me dijo, de todas las sectas del Islam, la secta Ahmadiyya es la representante correcta y veraz del Islam. Deberías entrar. Ahora, al día siguiente, usted ha venido, así que debe haber algo de verdad en esto. El misionero le mostró fotografías de los jalifas en un teléfono móvil, incluida mi foto también. Al ver mi foto dijo que esta era la persona que vino en un sueño, y esa persona también le dijo que era el jalifa de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Mientras contaba este incidente, sus ojos se llenaron de lágrimas y en ese mismo momento, muy emocionado, anunció que él y su familia habían entrado en el redil del Ahmadiyya. Ahora está predicando también. Luego hay otro incidente de aceptación del Ahmadiyya a través de los sueños. Congo Kinshasa es un país diferente, a cientos de kilómetros de distancia.
El presidente de una de las zonas allí, Bassem Munir, que se convirtió del cristianismo al Islam Ahmadiyyat, dice: cuando los misioneros de la comunidad Ahmadiyya de la comunidad vinieron aquí para difundir el mensaje, consideraba que el Islam era una religión terrorista. Esta es la propaganda que los no musulmanes difunden sobre el Islam. Sin embargo, el Islam presentado por los misioneros Ahmadis me sorprendió y además ya estaba cansado del cristianismo. Al ver todo esto me preocupé mucho y comencé a orar. Durante este tiempo, una noche vi en un sueño que un hombre sabio vino a mí y me dijo: déjalos y ven acá. La explicación que entendí de Dios Altísimo fue que debía dejar el cristianismo y venir al Ahmadiyyat. Por lo tanto, juré lealtad y me uní al rey del Ahmadiyyat. Chad es otro país africano donde tuvo lugar otro incidente. El misionero local a cargo escribe sobre Abdullah Musa, quien es de la tribu árabe. Hace unos meses nuestro muallim local fue a reunirse con él porque estaba en su área para realizar algún trabajo relacionado con Humanity First. Cuando el misionero fue a su zona por segunda vez, le dio la traducción árabe de filosofía de las enseñanzas del Islam para que la leyera. Unas semanas más tarde, Abdullah Sahib llegó a la capital de Chad y se puso en contacto con el misionero para hacerle preguntas sobre la muerte de Jesús. Dijo: he planteado muchas preguntas a los eruditos sobre la vida de Jesús, sin embargo ninguno de ellos pudo dar respuestas satisfactorias. Pasó la noche en la casa del misionero, pasó toda la noche haciendo preguntas sobre el Ahmadiyyat y el Mesías prometido y dijo: rezaré a Dios Altísimo para que me guíe. A la mañana siguiente, después de la oración del Fajr, durmió un rato y luego despertó y dijo el misionero: cuando estaba durmiendo escuché una voz en el sueño que decía: él vendrá detrás de mí, su nombre es Ahmad. Cuando el misionero le habló de este versículo y que es una prueba de la veracidad del fundador de la comunidad Ahmadiyya, Abdullah Sahib dijo: Dios Altísimo me ha guiado. Había estudiado árabe y este es uno de los significados del versículo, así que se convirtió en Ahmadi. Islas Marshall es una isla en el sur de América. El misionero de allí escribe que Herman Layers daba clases en la universidad. El misionero se puso en contacto con él con respecto a la traducción de un versículo del Sagrado Corán al idioma marshallés. Cuando el misionero fue a verle para que le hiciera la traducción y supo que se trataba de un versículo del Sagrado Corán, se preocupó porque el Islam era completamente nuevo para él. Dijo: tengo miedo de traducir cualquier texto religioso, especialmente porque hay grandes diferencias entre la Biblia y el Corán. En cualquier caso, él hizo la traducción. El misionero dice: unos meses después comencé a aprender de él el idioma marshallés. Venía a la mezquita a enseñarme el idioma. Durante este tiempo hablábamos a menudo sobre el Islam. Le presentaba las enseñanzas del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, gracias a las cuales se familiarizó muy bien con las enseñanzas del Islam. No hace mucho había enviado un mensaje al misionero de las Islas Marshall para que tradujera el libro del Mesías prometido del Santo Islam. Nuestras enseñanzas al marshallés, porque los nuevos Ahmadis requieren una gran formación moral. Dice: volví a hablar con el señor Layer sobre esto y me expresó su voluntad de ayudar. Dice: ahora su percepción del Islam ha cambiado por completo. Esta vez mencionó que estaba preocupado por su empleo, por lo que le aconsejé que orara, pero no en nombre de Jesús, sino que debiera orar a Dios Altísimo. Por lo tanto, continuó orando unas semanas más tarde. El misionero de Ministerio de Cultura abrió un nuevo departamento y le dio un trabajo de inmediato en el campo de que se había postulado. Dijo: ahora cuando oro, dejo de invocar el nombre de Jesús y en lugar de eso oro a Dios Altísimo. Algún tiempo después recibió la aprobación para su trabajo.
Al ver esta señal de aceptación de sus oraciones y al leer las palabras del Mesías prometido, el Señor Layer juró lealtad y la traducción del libro del Mesías prometido, nuestras enseñanzas, también se ha completado. Así es como Dios Altísimo está atrayendo los corazones de la gente hacia el Islam y el Mesías prometido, el cristianismo solía afirmar que izaba la bandera en el mundo, pero ahora los cristianos están viniendo bajo la bandera del santo profeta Sallallahu. A pesar de ver esto, los ojos de los llamados custodios de la fe no se abren, por lo que su asunto queda en manos de Dios Altísimo. El trabajo que Dios Altísimo está realizando para difundir el mensaje del Islam a los rincones del mundo a través del Mesías prometido del Islam y la comunidad Ahmadía continuará prosperando y floreciendo, si Dios quiere. No hay nadie que pueda detener la obra de Dios. Sin embargo, cada Ahmadi debe comprender que no basta simplemente con aceptar el reclamo del Mesías prometido del Islam, sino que debemos establecer tales cambios virtuosos dentro de nosotros mismos que sean ciertamente un modelo de las verdaderas enseñanzas de Dios Altísimo y un reflejo real de la sunna práctica del santo profeta Sallallahu. Solo cuando suceda esto nos convertiremos en destinatarios de las bendiciones de Dios Altísimo. Que Dios Altísimo nos permita hacerlo. Continuad orando por los palestinos para que Dios les conceda la salvación de la opresión y la injusticia que se perpetra contra ellos. Se dice que se aplicará una pausa de algunos días de la guerra para permitir la entrega de ayuda humanitaria necesaria. Sin embargo, ¿qué pasará después? Después de entregar ayuda comenzarán a atacarlos nuevamente. La intención del gobierno israelí parece peligrosa. Recientemente, uno de sus ministros clave amenazó con dimitir si los combates no se reanudaban inmediatamente después de esta pausa temporal, pues esta es su forma de pensar. Si bien las grandes potencias hacen afirmaciones externas de que extienden su simpatía, no actúan con justicia, no toman en serio este asunto, creen inconscientemente de que la situación seguirá confinada en esa región, mientras que los sensatos entre ellos han comenzado a sostener que la guerra no se limitará solo a esa zona, sino que ampliará su alcance y eventualmente se extenderá también a sus países. Algunos musulmanes han comenzado a hablar. Por ejemplo, he oído que el rey saudí dijo que los musulmanes deberían actuar con una sola voz. Por lo tanto, para lograr esta unidad serán necesarios grandes esfuerzos. Si realmente él se ha dado cuenta de esto, que Dios permita que esta comprensión se convierta en una realidad práctica. No obstante, da gran énfasis a las oraciones. Después de la oración del viernes dirigiré algunas oraciones funerarias en ausencia. La mención es de Abdus Salam Arif, quien era misionero. Falleció recientemente a la edad de 50 años. A la pertenecemos y al volveremos. Éramos y por la gracia de Dios. El Ahmadiyya se estableció en su familia a través de su bisabuelo materno, el respetado Haji Hassan Khan, quien aceptó el Ahmadiyya en 1937 durante la época del segundo califato. Su esposa también falleció anteriormente. Dios Altísimo les concedió 2 hijos, los cuales memorizaron el Corán. Uno de ellos es misionero, mientras que creo que el otro es también una persona consagrada. Su hijo Hafiz Abdul Munim, quien es misionero, dice: era muy cariñoso y nos crió con amor.
No solo trataba a sus hijos con amor, sino que también mantenía buenos vínculos con sus familiares y tenía una relación amorosa con ellos. Tenía una relación amable con la gente en general. Es por esta misma razón que tras su fallecimiento muchas personas visitaron y hablaron sobre su relación con él. Continúa, él estableció firmemente el amor y el honor de Dios, de su mensajero, sallam, del Mesías prometido, y del califato en nuestros corazones, de tal manera que esto nunca podrá salir de nuestros corazones. De hecho, incluso nos dijo que deberíamos ordenar lo mismo a nuestros hijos también. Sí, ambos hermanos son personas consagradas, el otro hermano también es persona consagrada. Él dice, cuando nuestra madre falleció, él nos aconsejó que tuviéramos mucha paciencia y él también era muy paciente. Uno de sus amigos, quien es misionero, Raya Mubarak, dice, yo era su compañero de clase y pasaba gran parte de mi tiempo en Jamia, en el campo con él. Tenía una personalidad angelical. Fue notable en su nivel de adoración y en su piedad. Aprendí mucho de él. Hablaba de una manera extremadamente cortés y siempre lo hacía con argumentos sólidos y nunca peleaba con nadie. La gente peleaba con él o le trataba injustamente, pero él siempre los recibía afectuosamente y nunca intentaba humillarlos o deshonrarlos. Cuidaba mucho a los demás. Esta es en verdad la cualidad que debe tener el verdadero misionero. Él dice además, donde quiera que fue, inculcó el amor por el califato en los corazones de cientos de personas. Los formó tan bien que a su fallecimiento vinieron personas de varios lugares donde había servido y lloraron profusamente al mencionar a Murabbi Sahib y dijeron que era como si sus comunidades se hubieran quedado huérfanas. A veces recorría muchos kilómetros a pie, recorría 5 o 10 kilómetros a pie cuando la gente le decía que la comunidad sufragaba los gastos de viaje y que por eso podía coger el rickshaw. Él respondía, ¿por qué os afecta si estoy ahorrando dinero a la comunidad? Recorría a pie muchos kilómetros y visitaba las distintas comunidades. Que Dios Altísimo eleve su estatus y siga concediendo siempre a la comunidad misioneros tan leales y trabajadores. Que Él también permita a sus hijos continuar sus buenas acciones. La segunda mención se refiere a Muhammad Qasim Khan Sahib, que residía actualmente en Canadá y era un antiguo Naib Nazir Betul Mal Hajj y ahora se había retirado de su servicio. Falleció a la edad de 83 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Era hijo de Nazar Ahmad Khan Sahib y yerno de Qazi Muhammad Nazir El Puri Sahib, el hijo del fallecido Muhammad Khalid Khan. Dice, tuvo la oportunidad de presenciar 4 épocas del califato. Durante toda la época del tercer califa ocupó el cargo del secretario privado. También tuvo la oportunidad de servir al país y a su comunidad como capitán de la Fuerza Furqan. La Fuerza Furqan se creó durante los días de la guerra y él también formó parte de ella. Prestaba gran atención a la realización de las 5 oraciones diarias y a la recitación del Sagrado Corán. Era un ejemplo extraordinario de sencillez y honradez. También enseñaba a sus hijos a establecer un vínculo con el califato. Era como una espada desvainada para el califato. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y permita a sus hijos continuar con sus actos virtuosos. Otra mención es la del poeta muy famoso de nuestra comunidad, Abdul Karim Qudsi Sahib, falleció recientemente. A Allah pertenecemos y al volveremos. El Ahmadiyya se estableció en su familia, en la familia del difunto a través de su padre, Dios Ditta Sahib, que se hizo ved a manos del Hazrat Musleh Maud en 1934. Tras entrar en el redil del Ahmadiyya, llevó su familia como un consagrado. Siempre
Siempre se dedicaba a predicar y ayudó a muchas familias a convertirse en Ahmadiyya. Siguió sirviendo a la comunidad toda su vida con espíritu de entrega. Su esposa Bushra Karim Saiba y su casamiento fue dirigido por Hazrat Khalifatul Masih III. También tienen 4 hijos, uno de ellos, Abdul Kabir Kamar Sahib, es misionero y actualmente trabaja como profesor en Jamia Ahmadiyya Rabwa. Qudsi Sahib también sirvió a la comunidad y durante 30 años ha ocupado el cargo de secretario de finanzas de la comunidad de Rajna Town, Lahore. También cumplió otras funciones. Fue un poeta muy bueno y compuso muchas colecciones que han sido publicadas. Sin embargo, uno de los notables servicios fue la traducción al urdu y al punjabi de la Qasida, Ya Aina Faidillah wal Irfani. Además, había traducido al punjabi 313 versículos del Darus Samin. Se dice que hubo una época de su vida en la que se relajó en su apego a la comunidad. Él mismo ha escrito en 1968, abandonó a su pueblo, Kurtupanduri, y viajó a Lahore en busca de empleo. Cuando llegó aquí empezó a ser más laico en sus pensamientos e ideas. Por ello a veces iba a la mezquita a rezar y otras no, ya que la mezquita estaba lejos. Del mismo modo, a veces ofrecía la oración del viernes y otras no. Cuenta que una vez le invitaron a comer y a casa de un amigo un viernes y había una mezquita no Ahmadi cerca, por lo que fueron a ofrecer allí la oración del viernes. La condición que describió el del Maulvi sigue siendo la misma hoy en día. El Maulvi pasó la mitad de su sermón hablando en contra de Shezan. Shezan es una empresa de zumos Ahmadi y sus fábricas son propiedad de Ahmadis. En cualquier caso, afirma que, entre otras cosas, el Maulvi también mencionó que los Ahmadis ponían arena de Rabua en el zumo de Shezan, por lo que nunca debían beberlo. Dice que escuchó el sermón, pero que se marchó de allí sin ofrecer las oraciones tras él. Su amigo le preguntó qué había pasado, a lo que él respondió: ¿no has oído de las tonterías que ha dicho el Maulvi? Su amigo le dijo que no se preocupara porque siempre se decían estas cosas. En cualquier caso, comió la comida. Después de comer, cuando salió, vio a Maulvi de pie fuera de una tienda bebiendo zumo de Shezan. Dice que no pudo evitar acercarse al Maulvi y preguntarle por qué antes hablaba tanto en contra del zumo Shezan y ahora lo bebía él mismo. El Maulvi respondió que era médico, que el médico le había aconsejado que no bebiera nada con sacarina, el edulcorante artificial, sino que bebiera zumo Shezan, ya que era una bebida de zumo puro, y así lo tomó como medicamento. Entonces le preguntó sobre la arena de rabo mezclada en la bebida, a lo que el Maulvi se echó a reír y dijo que si no decían esas cosas, ¿cómo iban a llevar su negocio? Nos acusan de llevar un negocio y sin embargo son ellos los culpables. En cualquier caso, tiene muchas cuentas como esta. Tenía un gran vínculo con el califato. También se esforzó por inculcárselo a sus hijos y descendientes. Como ya he dicho, era un poeta muy conocido de la comunidad, lo que consideraba un gran honor, y a menudo recitaba sus poemas en los encuentros poéticos de la comunidad. Tuvo la oportunidad de escribir muchos poemas sobre la comunidad. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y su misericordia. La siguiente mención es de Mia Rafiq Ahmad Gondal Sahib. Falleció recientemente a la edad de 81 años. A él la pertenecemos y a él volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo era un musi. El Ahmadiyya entró en su familia a través de su abuelo Hazrat Mia Juda Baksh Gondal Sahib de Kotoman. En aquel momento él era el único Ahmadí de su familia. En la época del Mesías prometido al cuando la peste estaba muy extendida, él también desarrolló fornículos causados por la peste. Antes se han mencionado varias señales y este incidente es también otra señal. Iba a Behra para recibir el tratamiento para esto y allí fue donde leyó el extracto del Mesías prometido que mencionaba que quien entrara en sus 4 paredes se salvaría de esto, y así regresó a casa y dijo a todos que se marchaba a Qadian. Y así regresó a casa y les dijo a todos que se iba a Qadian. Quería decir, pero
algo, pero como el Mesías prometido Aleyhisselam estaba ocupado en algo, no dijo nada. Cuando el Mesías prometido terminó el trabajo en el que estaba ocupado, se presentó al Mesías prometido y le informó de que había venido a su encuentro tras leer un escrito en el que afirmaba que quien entrara en sus 4 paredes estaría protegido de la peste. Fue allí después de algunas discusiones donde hizo Bait, y después de esto los fornáculos causados por la peste también se curaron. Lo considera un signo de la veracidad del Mesías prometido y siempre lo mencionaba. Mia Rafiq Gondal Sahib, su hijo, fueron asaltados en una ocasión por unos estudiantes en Lahore que luego le propinaron una paliza. Mientras los estudiantes golpeaban a su hijo, él salió de su casa para protegerlo y también resultó herido y le rompieron el brazo. Así soportaron persecuciones físicas también por la causa de la comunidad. Era lleno de Malik Umar Malik Hooker Sahib. La primera esposa de Malik Umar Sahib era la hija de Hazrat Mir Ishaq Sahib. Tuvo un hijo y 2 hijas. Su hijo y su hija residen en Estados Unidos y su otra hija, Rifat Sultana, está casada con el doctor Mashood Ahmed, que presta servicio en el Hospital Fazle Umar de Rabwa. Su esposa escribe, era regular en las ocasiones y en las oraciones de Tahajjud, cuidaba de los pobres. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y su misericordia y que le permita su progenie continúe con sus virtuosas acciones. La última mención es para la respetada Nasima Laik Saiba de Estados Unidos y la esposa del respetado Syed Laik Ahmed, martirizado en Model Town, Lahore. También falleció recientemente. A la pertenecemos y el volveremos. Nació en Bhagalpur. Su padre, Abul Hassan Saib, no era Ahmad, y su madre Amatul Bara Saiba juró de lealtad ella misma. Y la fallecida también se unió a la comunidad. Por lo menos en aquellos días había algunas personas decentes que no presionaban a sus esposas para saber por qué aceptaban el Ahmadiyyat. No obstante, su madre aceptó el Ahmadiyyat y debido a su firme fe y a su fuerte vínculo con el califato. No obstante, su madre aceptó el Ahmadiyyat y debido a su firme fe y a su fuerte vínculo con el califato, todas sus hijas contrajeron matrimonios en hogares ahmadis. Todas las hermanas del fallecido eran ahmadis. Su hija Humaira, que vive en Estados Unidos, afirma estaba completamente entregada a la comunidad y a la institución del califato. Había dedicado su vida al servicio de su fe. Era la encarnación del verdadero amor a la comunidad y a la humanidad. Su corazón estaba lleno de compasión, especialmente por los pobres y necesitados. Ponía todo su empeño en influir positivamente en todos los que la rodeaban. Nazar Sahiba, una de sus hijas que vive aquí en Walsall, recibió del Reino Unido, dice, era una persona increíblemente sincera, leal al califato y siempre mostró obediencia al sistema de la comunidad. Era una mujer increíblemente valiente que siempre decía lo que era correcto y nunca se echaba atrás. No le gustaban las malas costumbres ni las innovaciones y siempre aconsejaba a sus hijos al respecto, diciendo que todo musulmán ahmadí debía abstenerse de todo tipo de búsqueda vana. Por la gracia de Dios Altísimo era una musia, deja 4 hijos y 4 hijas. Uno de sus hijos vive en Estados Unidos y se queda con nosotros de gira y trabajaba diligentemente. Que Dios Altísimo conceda su perdón y su misericordia a la difunta y que permita a sus hijos continuar con sus actos virtuosos. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله